Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. Ya me dijeron, mentecato, ¿eh? Ya me dijeron. Hola, don Sebe, primero salude, ¿cómo está? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ya le dijeron? No te hagas, ¿eh? Ya me dijeron que te vieron caminando muy fufurufu por la Quinta Avenida, ¿eh? Saludando al medio mundo, pero más a los gabachos, ¿eh? Así como si fueras político en plena campaña. Qué mal informado, mi querido viejito. ¿Cómo me dijiste? Que no está bien informadito. No. Bueno, entonces, ¿lo vas a negar? ¿Eh? ¿Vas a decir que no eras tú? Claro que no era yo. El único político que ha ido para allá a hacer campaña es Lili Campos, la candidata del PAN, que también está por el PRD y Confianza por Quintana Roo. La de la coalición va por Quintana Roo, donde está el PRI. Guay, con razón. Ahora lo comprendo todo. Oye, pero si del PRI ya no queda nada. Pues fíjese que eso se dice. Y lo dice la gente, ¿eh? Lo dice la gente. Acláralo, por favor, ¿eh? Porque luego dicen que fui yo y a mí no me gusta que me metan en chismes. Por favor, Gamaliel, por favor. Bueno. Pero regresando al tema, ella, Lili Campos, va a esos lugares porque tiene mucho dinero. ¿Te imaginas cuánto le ha de dar el gobierno? ¿Cómo está eso? Digo, el gobierno. ¿Y no es lo mismo? Pues no, digo, sí, digo yo hablo por lo que le pagan de diputada, lo que le pagaban de diputada es lo que estoy hablando. Pero entonces, ¿el gobierno le da dinero para su campaña? No, digo, sí, digo, no sé, yo no digo que has de tener mucho dinero esa señora, porque te voy a explicar, en esa calle, que es la más famosa y una de las principales arterias de Nueva York, la Fifth Avenue, que comunica el norte, el sur de Manhattan, solo van a pasear millonarios, y sí lo creo, ¿eh? No, yo digo la Quinta Avenida de Playa del Carmen en solidaridad. Bueno, pues de todos modos, oye, y no por esa razón dicen que la amonestaron por el yecro. Pues fíjate que eso dicen, pero está bien, porque no se vale, esa zona es turística, no para hacer campaña proselitista. Pues claro que sí, y sí, la demandaron, te voy a decir que por Raúl Domínguez Ramos, del Partido Verde Ecologista, que es el representante del yecro. ¿Y fue que la amonestaron? Así mero fue la cosa, Gama. Mira, dicen que la Quinta Avenida forma parte del corredor turístico comercial de conformidad con el artículo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo. Expresamente prohíbe distribuir propaganda electoral de ningún tipo en zonas o lugares turísticos. Correcto. Y aún así, esta señora llevó a cabo actos de campaña en contravención con la norma electoral. Con razón. Oiga, pero ya es la segunda vez que la amonesta el yecro, ¿no? No, la otra vez fue por hacer actos anticipados de campaña, cuando todavía era diputada por el 10º distrito, y sacó un video atacando a Laura Beristain y anunciando sus aspiraciones, pero esa vez fue por el TECRO. Vaya. Sí, ese fue por el Instituto Electoral y este fue por el Tribunal Electoral. Ok. Ajá. ¿Y cómo va ese tema, don Sebe? Pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo igual que medio mundo. Esa señora cree que porque tiene el apoyo del gobierno. Digo del gobierno, del gobierno. Sí, cree que puede hacer lo que quiera. Y no creo que la apoyen desde el gobierno, sí, pues eso es lo que siempre ha dicho Jorge Parra, no vayan a creer que yo lo dije. El secretario general de Morena. Pues sí, él es el que dijo que esa señora está al servicio de la mafia en el poder y desde que la impusieron como candidata,
denunciaron que se estaba fragando una elección de Estado. Don Jorge Parra Moguel. Sí, ya, mira, ese señor ya sé que ese señor le tira hasta su propio partido, porque es el esposo de Maribel Villegas, la gran perdedora. Ay, don Severo. Ay, don Severo. Usted no cambia. De veras que no cambia. Bueno, eso es lo que dicen, porque pues también dicen que ese Lili Campos siempre sale a defender al gobierno a capa y espada. Bueno, Por eso dicen eso. supongo que porque es panista y el gobierno cuando llegó al poder ese tiempo pertenecía al PAN. Pues es serio, Lo que sí te digo es que esa señora anda muy fifí, anda muy fifí, haciendo campaña, no quiere que ni que la toque por las personas, las empuja o se hace para atrás cuando quieren abrazarla. ¿A poco? Qué gacho, ¿no? Pues Qué gacho. Eso digo yo, no que salió a darse baños de pueblo. Exacto. Pues creo que sí, creo que sí, que le van a dar baños de pueblo si se pudiera, de pedir a la gente que se ponga sus guantes o su traje especial. Y créeme que no es precisamente por el COVID-19. Se pasa con Lili Campos. Es fifí, Gamaliel, y es fifí, y cuando te digo las cosas, es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Observa. Mare, pues sí que se pasa doña Lili Campos. ¿Ya viste? Con razón andaba por la quinta avenida, porque ahí sí se puede codear con la gente de su nivel, no con el pueblo, ahí sí, solo con restauranteros, con empresarios y hasta con extranjeros. Pero los extranjeros no votan, no se ve. Pues sí, por eso, díselo a Lili el día de las elecciones a ver si van los gabachos a apoyarla, porque la gente que sí vota, no creo que la siga, y los pocos que lo hagan, no dudes que esta señora les quiera poner máscaras o les regale perfume para que no huelan tan mal. Pues sí, porque tienen que se acerquen con ella. A ver, entonces, ¿qué pasa? Vamos a esperar a ver cuál será la próxima amonestación para la doña. A esa señora Gamaliel deberían, pero de expulsarla, no que la amonesten, ya que la expulsen, que le sacan la tarjeta roja por abusiva, excesiva y agresiva, no ves que no tiene nada de propuestas, no tiene nada de propuestas, ve su campaña, puros ataques contra la candidata de Morena, contra Laura Beristain. Eso sí, para que vea, ahí sí le doy la razón. Para la presidencia municipal le gana Laura a doña Lili sin duda alguna. Sí, y sin duda, a ti también te voy a dar, porque también ya te lo ganaste, pero un par de catorrazos, porque por tu culpa ya hiciste que se me suba mi azúcar de tanto coraje, mentecato ¿Pero yo qué hice? Nada, igual que Lili Campos, solo pelear y atacar, hijo de la parca. Toma. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Un banana split, en buena onda, ¿no?